Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión, esta tercera sesión del módulo de uso racional de antibióticos y resistencia bacteriana dentro del programa de apoyo a médicos residentes de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y pues les doy la más cordial bienvenida, esperando que todos estén muy bien y que estén dispuestos a oír una excelente charla, ya que estamos de plácemes con el invitado que tenemos esta noche, y me refiero al doctor Carlos Amabile Cuevas, quien en unos momentos pues dictará su charla, y que le pediré en un momento al doctor Sergio Careta Barradas, coordinador del módulo, que nos haga favor de hacer la presentación de nuestro ponente. Sin embargo, voy a ceder unos momentos los micrófonos al licenciado Luis Escobedo, que es gerente de la línea de antibióticos de Laboratorios Leomont, que es quien nos está haciendo el favor de apoyar a este programa, que además que se ha hecho extensivo no solamente a médicos residentes, sino que hemos visto que una gran cantidad de médicos ya egresados se conectan a escuchar estas charlas, estas pláticas que están basadas básicamente en el correcto uso de los conocimientos básicos que asumimos que ya dominamos todos, pero que nunca está de más volver a recordar. Así que, Luis, buenas noches, muchísimas gracias por tu apoyo y los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, doctor Sainz. Pues sí, para nosotros es un gran honor y pues bueno, darle también la bienvenida a todos los médicos que están conectados. Y bueno, para nosotros como Leomont se ha vuelto muy importante la educación médica continua y sobre todo crear alianzas estratégicas. Y pues bueno, ahora estamos muy de cerca con SMORG y creo que esto es muy importante porque esta especialidad, principalmente para nosotros, es demasiado importante. Y pues bueno, esperemos que sean muchos años que tengamos esta alianza y poder seguir trabajando junto en pro de la educación médica continua, ¿no? Doctor Careta, muchísimas gracias también por todo el apoyo. Doctor Amabile, también muchísimas gracias por excelente ponencia que nos va a otorgar esta noche. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario acerca de todos los productos de Leomont que ustedes puedan tener. Muy bien, Luis. Pues muchísimas gracias. Y bueno, a continuación le cedo el micrófono al doctor Sergio Careta Barradas, que es el coordinador de este módulo de uso racional de antibióticos y resistencia bacteriana, para que nos haga el favor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Sainz. Nuevamente estamos en esta ocasión repitiendo en términos beisbolísticos con un cuarto bat. Tenemos el gusto de tener al doctor Carlos Amabile, quien es un maestro en ciencias con especialidad en farmacología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Además es profesor asociado de farmacología en la UNAM y director de la Fundación Luzara, que es una fundación que está enfocada a la investigación con un enfoque muy particular en la resistencia antimicrobiana. Yo he tenido el gusto de colaborar previamente con el doctor Amabile y estoy seguro les va a gustar su participación. Es un hombre muy propositivo, con una plática bastante provocativa que mueve al cambio. De tal forma que sin más dejamos al doctor Amabile con los micrófonos y recordarles que al final de la charla tenemos la posibilidad de que el doctor nos conteste preguntas que sean enviadas por medio del chat. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Amabile. Yo he trabajado sobre el tema de la resistencia bacteriana los últimos casi 40 años
Y lo que quisiera platicarles en esta ocasión tiene que ver con algo que seguramente han oído una o decenas de pláticas al respecto, y es el tema del uso racional de antibióticos. Pero quisiera darle un enfoque distinto al que seguramente han visto en todas estas sesiones y que pues lo vamos a centrar en una pregunta pues que pareciera muy elemental. ¿Para qué queremos el uso racional de antibióticos? ¿Por qué esto es una necesidad? Y entonces, bueno, pues déjenme hacer un poquitito de historia antes de entrar en materia. Em, la, el, la noción de que los antibióticos debieran de usarse de manera prudente o racional no es desde luego una noción nueva, y como pueden ustedes ver, esta alianza para el uso prudente de los antibióticos pues fue probablemente la primera organización que se abocó específicamente a tratar este tema de manejar los antibióticos de una manera pues más cuidadosa de lo que se habían estado manejando hasta entonces. Ahora, esta es una historia vieja, esto es de 1981. Y esta alianza la fundó Stuart Levy, que fue uno de los más importantes investigadores, científicos y abogados del tema de la resistencia bacteriana y del uso prudente de antibióticos. Y desde 81 hasta su muerte hace 5 años, eh, pues a través de la PUA trató de coordinar los mayores esfuerzos para que los antibióticos se usaran de una manera más prudente. Lamentablemente la PUA, pues a la muerte de Stuart Levy, cayó en manos de la International Society for Chemotherapy y prácticamente ya quedó disuelta. Stuart también acuñó una frase que tiene mucho de cierto, y es que los antibióticos son fármacos sociales. Esta noción tiene que ver con que, a diferencia de prácticamente cualquier otro medicamento que podamos pensar, los antibióticos no solamente impactan la salud del paciente que lo recibe, sino impactan la salud de toda la sociedad. Y esto es precisamente el resultado del problema de la resistencia bacteriana. Esta noción fue evolucionando, y con el paso de los años surgió este término que seguramente habrán oído hablar, que es el antibiotic stewardship. Stewardship es una palabra que tiene difícil traducción al español y tiene que ver con pues, un uso cuidado, un uso prudente, una administración prudente de un recurso. Y entonces, pues, digamos que es una manera un poco más integral de entender la noción del uso racional o el uso prudente de antibióticos. Esto del antibiotic stewardship surgió por primera vez en 96 en la literatura, es la primera mención que hay de este término, y como pueden ustedes ver en este gráfico que nos ilustra el número de publicaciones anuales desde 96 hasta la fecha, pues en el año de 2022 alcanzó su pico, pero ya es una especie de meseta ahí. Se están publicando más de 2.000 artículos por año sobre este tema de antibiotic stewardship. Durante los primeros 10, si se dan cuenta en el gráfico, pues, hubo poco interés, pero pues a partir de este siglo el interés fue creciendo de manera prácticamente exponencial. Y entonces eso nos deja muy claro que el tema del antibiotic stewardship, del uso racional de antibióticos, es algo que pues sigue siendo un tema de mucho interés en la comunidad biomédica, y que se sigue haciendo mucha investigación y se sigue publicando mucho al respecto. Ok, pues eso está muy bien, pero ¿para qué o por qué necesitamos este uso racional o este uso prudente de antibióticos? Bueno, lo primero es que hay un enorme abuso de los antibióticos. Esto creo que todo el mundo lo reconoce y queda más o menos claro. Voy a platicarles un poco más de este tema en un momento. Lo siguiente es que los antibióticos causan efectos adversos de diferente magnitud. Voy a platicarles también al respecto. Lo mismo que de las interacciones medicamentosas, que es un tema que a veces pasamos de largo. Y finalmente, pues está el tema de los costos. Cada prescripción de antibióticos cuesta, ya sea que le cueste al paciente, que le cueste al seguro médico o que le cueste a la sociedad, si estamos hablando de una institución de servicios médicos públicos. Entonces, pues estas son razones importantes para usar los antibióticos racionalmente, pero lo cierto es que casi todos los medicamentos caen en algunas categorías. Abusamos de los AINES de manera increíble, que tienen enormes efectos adversos e interacciones medicamentosas, de los inhibidores de bomba de protones,
Abusamos también de recientemente los análogos de GLP-1, que originalmente surgieron como una última opción para los pacientes diabéticos y ahora los tenemos como una primera opción para bajar de peso, pese a los enormes costos y efectos adversos que tienen. El punto es que muchos, si no es que todos los medicamentos, de una o de otra manera tienen alguno de estos problemas. Y pues yo nunca he oído hablar de una campaña de uso racional o uso prudente de AINES o de uso racional, uso prudente de inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué específicamente se ha hecho esta campaña alrededor de los antibióticos? Bueno, pues ya más o menos iba yo adelantando que el tema o la causa principal de estas iniciativas es el problema de la resistencia bacteriana. Entonces, este es un problema, desde luego, importante. Les voy a presentar ahorita unas cifras, pero esta es probablemente la principal razón por la cual alrededor de los antibióticos se ha construido esta historia de la necesidad de un uso racional o prudente. Todo esto surge a partir de investigaciones que son esencialmente entre los 80s y los 90s del siglo pasado, que nos vinculan el uso de antibióticos con la resistencia bacteriana. Y pues tiene mucho de lógico, de biológico, de biología evolutiva, el pensar que entre más use antibióticos, pues más resistencia va a haber. Eh, Esto, como les voy a presentar en un momento, probablemente fue cierto en el inicio, cuando los antibióticos pues eran moléculas que estaban, porque prácticamente, como veremos en una sesión posterior, los antibióticos son productos en su gran mayoría derivados de moléculas que han existido durante milenios o millones de años, de modo tal que pues las bacterias han coexistido con antibióticos también durante mucho tiempo, pero conforme los introdujimos de manera masiva a partir de su producción industrial, pues quedó más o menos claro que entre más se usaban los antibióticos, más resistencia había. Desafortunadamente, esta historia ha cambiado un poco y eso es lo que les voy a presentar a continuación. Y por el otro lado, también esto dio como consecuencia que sacamos una inferencia equivocada. Y esa inferencia es que si disminuimos el uso, vamos a disminuir la resistencia. Y esto es definitivamente falso. Les voy a presentar mucha evidencia y algunas, no todas, las razones por las cuales, pues aunque limitemos el uso de los antibióticos, la resistencia no va a disminuir. De modo tal, entonces, que nos quedamos todavía con la pregunta de por qué quiero uso racional y prudente de los antibióticos. Si el tema de la resistencia ya te enfrenta dudas, pues vamos a tener que repensar la necesidad de esta estrategia de uso prudente o uso racional de antibióticos. Para pues, detenerme un poco en este tema de que el uso y la resistencia no van de la mano, déjenme presentarles una poquita evidencia. Hay montones de artículos al respecto. Yo publiqué hace unos cuantos meses una que probablemente sea la revisión más grande que se haya publicado al respecto, con más de 400 referencias alrededor de este tema precisamente. Y hay muchas razones que son sociales, económicas, biológicas, del por qué el uso y la resistencia ya no van de la mano. Pero déjenme presentarles un poquito de evidencia al respecto. Este es un artículo de 2015 en el cual Peter Collignon nos muestra que la corrupción y el mal gobierno influencian de manera muy particular la resistencia bacteriana. Y para mostrárnoslo, y bueno, el artículo es bastante extenso, pero yo solo quisiera presentarles un par de gráficos. Este primer gráfico nos tabula el uso de antibióticos abajo, medido como dosis diarias definidas por cada 1000 habitantes por día, por un porcentaje de la resistencia bacteriana, que es un promedio crudo de resistencia bacteriana. Esto es un estudio que se llevó a cabo en Europa, específicamente son solo países europeos. Y esto es también importante porque pues a veces no es justo comparar, no sé, lo que esté pasando en Suecia con lo que esté pasando en Nigeria, ¿no? O en Haití, que son realidades muy, muy, muy distintas y probablemente no sea correcto hacer una comparación. Europa, pues ciertamente también hay gran heterogeneidad entre los países europeos, pero pues más o menos están en el mismo carril.
Y aquí vale la pena destacar un par de detalles. Si se dan cuenta, aquí está Grecia, que es el país que más alta tasa de resistencia tiene y es desde luego el que más consume antibióticos, lo cual pues va con todo lo que habíamos pensado durante las últimas décadas. Pero vean ustedes, el segundo país en términos de resistencia bacteriana es Bulgaria. Y vean ustedes, sin embargo, la enorme cantidad de países que tienen resistencias, perdón, usos de antibióticos muchísimo mayores que Bulgaria, pero resistencias menores. Destaca, por ejemplo, Luxemburgo, que es el cuarto país con mayor uso de antibióticos en Europa, y sin embargo su resistencia está bien abajito, si se dan cuenta. Entonces, pues no pareciera correlacionar. Si ustedes ajustan o tratan de ajustar una recta a todos estos puntos, que es esta línea gris que ven aquí, esa recta tiene un coeficiente de correlación muy pobre, 0.4. Si se acuerdan, cuando ustedes tienen varios puntos en un gráfico, les tratan de ajustar una recta. Si esa recta, todos los puntos cayeran así exactamente por encima de la recta, pues el coeficiente de correlación sería 1. Y entre más se aleja de 1, pues nos quiere decir que en realidad la correlación no es tan buena. Pues este es 0.4, lo cual nos quiere decir la correlación no es nada buena. Bueno, esta es la primera parte o uno de los gráficos de ese estudio y este es el segundo. Y aquí vemos cómo, pues sí, los puntos están mucho más ajustados a la recta está mejor definida, el coeficiente de correlación es 0.77, es negativo porque va la recta de bajada y no de subida, pero y aquí destaca que lo que estamos graficando es el control de la corrupción. Entre más control de la corrupción hay, menos resistencia hay. Y entonces aquí tenemos a este grupo de los países nórdicos que tienen un fuerte control de la corrupción y vemos cómo sus porcentajes o sus promedios de resistencia son muy bajos. Entonces, nomás con estos dos gráficos nos queda más o menos claro que en los países europeos en este momento el uso de antibióticos y la resistencia no correlacionan. Déjenme presentarles otro gráfico europeo que es un poco más a lo largo de algunos años, no nada más una radiografía hecha ese año 2015, sino este es un estudio que mide de 2008 a 2018, año con año, y entonces nos presenta el promedio, otra vez en dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes, contra el promedio de la resistencia. Año con año. Y pueden ustedes ver cómo el uso de antibióticos va de casi 500, de hecho en 2009 sube un poco a 534, pero luego sigue bajando y prácticamente para 10 años después el uso de antibióticos ha disminuido a la mitad, de 500 a 256. Y vean ustedes lo que pasa con la resistencia. Con la resistencia pasa de 20.9 a 24.5. La resistencia, en vez de, vaya, ni siquiera se estabiliza. En vez de estabilizarse o disminuir, la resistencia sigue incrementándose, pese a que año con año en Europa se utilizan menos antibióticos. Entonces, esto es otra vez una medida de que el uso de los antibióticos no va de la mano con la resistencia y viceversa. Y esta es una representación clarísima de que aunque disminuyamos el uso de antibióticos, y se disminuyó, lo pueden ver a la mitad, la resistencia no va a disminuir y puede incluso seguir aumentando. Pudieran ustedes decirme, bueno, sí, eso es Europa, pero pues, ¿qué está pasando en la realidad de los países en subdesarrollo, como México, que es lo que tenemos aquí? Bueno, pues México nos aporta un dato particularmente interesante en un estudio que apareció hace unos años. Y ese estudio, pues, se lo voy a presentar a continuación, nos revela el impacto de la historia del uso de antibióticos en México. Yo hace 10 años publiqué este artículo que pretendía hacer una revisión de cómo estaba la resistencia del uso de antibióticos en México. Este es de 2010. Y en 2021 publiqué como la actualización. En esos 10 años pasaron muchas cosas con el uso de antibióticos y con la resistencia en México. Una de las cosas que más llama la atención es esta. En ese momento, bueno, justo después de que publiqué el primer artículo, en el mismo año de 2010, el grupo del Instituto de Salud Pública que está en Cuernavaca publicó este otro artículo en la revista Panamericana de Salud Pública y nos muestra el uso de antibióticos en algunos países latinoamericanos que va de 1997 a 2007. La línea azul clarita que ven aquí arriba es México. Otra vez esto está medido en dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes por día.
Si se dan cuenta, México ya iba con una tendencia descendente desde entonces, 1997 a 2007. Empieza 1997 con casi 16 dosis diarias definidas y termina 2007 con 13. Y pues de haber sido el líder en abuso de antibióticos México en la América Latina en los últimos años de este gráfico, 2006-2007, pues ya nos rebasan primero Argentina, luego Venezuela, y pues ya para 2007 incluso Perú usaba más antibióticos que México. Esto no es un reflejo de que México aquí hayamos empezado a usar los antibióticos de manera más inteligente, es simplemente reflejo de que nos hicimos más pobres. Bueno, pues la muestra la tiene aquí el ejemplo argentino, cuando viene la crisis esta que induce Carlos Menem, pues el uso de antibióticos se va a plomo, eran el segundo lugar y se va a plomo, y luego cuando se empiezan a recuperar, se libran de Menem y entonces se recupera también el uso de antibióticos. Y Venezuela, pues es una historia más o menos parecida con Carlos Andrés Pérez y luego ya los gobiernos para el 2007 habían restablecido la economía venezolana. Entonces, esto es lo que vemos con hasta 2007, que pues ya es más o menos historia antigua. Este artículo que aparece en Lancet Infectious Diseases de 2014 nos presenta los datos para a 2010 y pueden ustedes ver cómo México está aquí en algo entre 8 y 13 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes por día. Aquí quiero destacar un detalle. Dense cuenta que Estados Unidos usa más antibióticos que México. Y aquí quiero enfatizar las unidades de las que estamos hablando, dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes por día, pues está corregido en términos de la cantidad de dosis, o sea, no son miligramos de antibióticos, sino son dosis, y está corregido por población. Entonces, esto no quiere decir que se usen más antibióticos en Estados Unidos porque hay más gringos que mexicanos. Esto implica simplemente que se consumen más antibióticos en Estados Unidos que en México. Y de hecho hay países como Australia que utilizan muchos más antibióticos que México o que Estados Unidos. Estos son datos de 2010 y este nuevo artículo que aparece en el Proceedings of the National Academy of Sciences son datos para el 2015. Vean ustedes dónde está México. México ya es prácticamente uno de los últimos lugares en uso racional, el uso de antibióticos. Se consumen 7 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes por día. Solamente está por arriba en América de los países centroamericanos y de República Dominicana. Y vean ustedes dónde está Estados Unidos. Estados Unidos casi consume 30 dosis diarias definidas. Y ahorita regreso al por qué la comparación insistente con Estados Unidos. Vemos entonces que el uso de los antibióticos en México ha disminuido de manera importante. Ha disminuido desde 1997, es una tendencia que va a la baja permanentemente. A la mitad de todo este proceso, en 2010, probablemente ustedes lo recuerden, a lo mejor algunos estaban todavía demasiado chicos para tener memoria de esto, pero en 2010, al entonces comisionado COFEPRIS amaneció con la ocurrencia de pues realmente hacer obligatorio lo que dicen las cajitas de los antibióticos que dicen no se venda sin receta médica. Y desde entonces pues los antibióticos caen ya en esta categoría que antes solamente tenían los psicotrópicos. Eh, y bueno, ¿por qué se hace esto? Pues porque había esta noción de que la autoprescripción de antibióticos era la principal responsable del abuso y entonces todo el problema del abuso de antibióticos se lo querían echar la culpa a la pobre gente que se autoprescribía, algunos de ellos porque no tenían acceso ni siquiera a los servicios de salud, pero ellos son los culpables del abuso de los antibióticos y por lo tanto de la resistencia. Bueno, déjenme presentarles qué es lo que en realidad ocurrió alrededor de ese tema. Este es el uso de antibióticos de 2007 y aquí vemos 2007 a 2010 cómo va bajando y entonces pues tenemos cómo empezó 2007 con por arriba, un poquito por arriba de 9 en términos generales, si ajustamos la recta, y termina con un poquito por arriba de 8 dosis diarias definidas en 2010. Aquí esta interrupción es precisamente el momento en el que entra en vigor esta restricción de uso de antibióticos con receta médica. Y vean ustedes lo que pasa. Pues sí, baja, pero baja un escaloncito, baja una dosis diaria definida. O sea, baja algo entre 12 y 13%. De modo tal que el abuso de los antibióticos y todo esto que le echaban la culpa a la gente por la autoprescripción no era cierto. O sea, no, la autoprescripción no aportaba en realidad cifras importantes al consumo de antibióticos. Y peor aún, los antibióticos que se dejaron de autoprescribir, pues eran los antibióticos viejitos y baratos. Era lo que la gente se autoprescribía, las penicilinas, las sulfas.
Y lo que en contraparte incrementó, porque ahora la gente tuvo que ir a ver al médico, pues ahora lo que subió fueron los antibióticos de amplio espectro, como las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, que es a lo que le gusta prescribir al médico. Y entonces, pues se podría decir que la medida no solamente no funcionó, sino que resultó contraproducente. Pero bueno, este es más o menos el esquema que tenemos en México de uso de antibióticos. Como les decía, en México se hizo un estudio, no en México, sino en Estados Unidos, pero que involucra a México de una manera muy interesante. Y ese es este artículo que nos habla de pacientes con alguna situación traumática que terminaron en el hospital en Estados Unidos, específicamente en San Diego. Pero nos habla del cross-border, a través de la frontera. Este estudio se hizo con pacientes, dos grupos de pacientes. Un grupo que eran pacientes que habían tenido alguna lesión traumática en México, en Tijuana, y se habían hospitalizado allá para iniciar su tratamiento por la emergencia y luego se habían transferido a San Diego, y un grupo pareado de pacientes con una situación, un trauma más o menos similar, pero que habían iniciado su hospitalización, su tratamiento desde el mero inicio en San Diego mismo. Entonces, pues se tenían este par de cohortes, pero una lo que tenía era la influencia de haberse tratado inicialmente en México. Y llama enormemente la atención en esta tabla, vean ustedes en la parte inferior izquierda, cómo la resistencia en México es sustancialmente mayor que la resistencia que encuentran en los patógenos aislados en los pacientes que se empezaron a tratar en Estados Unidos. Y si desplegamos esto en forma gráfica, aquí cada par de barras pues son Estados Unidos y México para diferentes patógenos, y las barras, la parte del copete este gris oscuro son los resistentes, y entonces pues se aislaron Escherichia coli, más Escherichia coli en Estados Unidos que en México, pero portadoras de beta-lactamás de espectro extendido, mucho más en México, mucho más Klebsielas portadoras de beta-lactamás de espectro extendido en México, mucho más estafilococos meticilinos resistentes en México, mucho más Pseudomonas y Acinetobacter baumannii multiresistentes en México, y lo único en lo que nos llevan la delantera, y es así una delantera minúscula, es pues, se aisló un par de enterococos vancomicinos resistentes en Estados Unidos que no tenemos en México. Pero pues esto nos revela pues que en México hay mucho más resistencia que en Estados Unidos. Y acuérdense, México consume alrededor de la tercera parte de antibióticos que se consumen en Estados Unidos. De modo tal que aquí vemos nuevamente esta contradicción en la cual el uso de los antibióticos no va de la mano de la resistencia. De hecho, es al revés. Este otro gráfico este grafica sensibilidad, no se vayan con la finta, pero son diferentes antibióticos, son gram negativos, y vean ustedes cómo sensibilidad a ceftriaxona, a cefepime, a gentamicina, a piperacillina, tazobactam, siempre es menos la sensibilidad en México que en Estados Unidos. Y realmente solamente los carbapenémicos siguen siendo efectivos en ambos países. Entonces, esto nos dice, otra vez, la resistencia bacteriana y el uso de antibióticos no van de la mano. Como les decía hace un rato, las razones por las cuales esto ocurre, que es un poco contraintuitivo, y es contrario a todo lo que nos han dicho a lo largo de la historia de que hay que disminuir el uso de antibióticos para disminuir la resistencia. Las razones son muchas, hay muchas razones biológicas, pero pues hay también razones sociales, económicas, como ya les he presentado. No es el propósito de esta plática ahondar ahí, nada más quiero referirme a uno de estas causales. Y esa causal tiene que ver con el uso de los antibióticos y las razones diferentes por las cuales los usamos. Tampoco quisiera que se fueran ustedes con la idea de que la resistencia no existe o de que es una cosa, pues una cuestión de la imaginación. Este es un gráfico que se publicó en 2016. Y cuando se publicó, todo el mundo habló de él en los medios de comunicación, los periódicos, la tele. De otros países aquí usualmente estamos interesados en cosas mucho más importantes como a quién corrieron de la casa de los famosos, pero este fue un dato que realmente llamó mucho la atención. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra, un estudio que comisionó el gobierno británico a un economista
Y estas son las conclusiones, esta es la principal conclusión, al menos en términos populares. Lo que ellos decían era que en ese momento, 2016, estaban muriendo estimadamente 700,000 personas al año por infecciones causadas por bacterias resistentes, y su estimado era que para el 2050 se iban a estar muriendo 10 millones de personas. Y entonces, pues 10 millones de personas al año era superior a prácticamente todas las otras causales de muerte prematura que había en ese momento y pues llamó, insisto, mucho la atención, fue un motivo de alarma. Ok, dejemos ese dato por ahí y veamos qué es lo que nos dicen datos un poco más duros. Esto fue una predicción pues basada en algunos indicadores, no todos precisamente confiables. Pero bueno, Lancet a la mitad de la pandemia publica este artículo y nos dice cuál fue la mortandad causada por bacterias resistentes en 2019, en el año de 2019, justo antes de que empezara la pandemia. Y ellos estimaban 1.270.000 muertos directamente causados por infecciones por bacterias resistentes a antibióticos. Y entonces, pues si pensábamos en que se estaban muriendo en 2016 700,000, pues para 2019 1.270.000, pues parecía que seguía esa tendencia al alza y que íbamos a llegar a los 10 millones sin problemas. Ahora, hace unas cuantas semanas, el 16 de septiembre, precisamente, Lancet publica otro artículo en el cual revisan sus datos y ahora sí hacen una predicción otra vez para el 2050. Lo primero que llama la atención es que ellos no calculan 10 millones de muertos, ellos calculan poquito menos de 2 millones de muertos por año para el 2050. Con todo, de hoy a el 2050 se van a morir 40 millones de personas en todo el mundo por infecciones causadas por bacterias resistentes. Sigue siendo una cifra astronómica, o sea, 40 millones de muertos, la tercera parte de la población mexicana. De aquí al 2050 se va a morir por una infección causada por bacterias resistentes. Pues es una cifra verdaderamente pavorosa. La otra cosa que este estudio aporta y que es muy importante es ver quiénes son los que se van a morir. Y entonces ven ustedes, México en ese momento, o sea, hace 3 semanas, en septiembre de 2016, en ese momento se estaban muriendo entre 9 y 12 personas por cada 100,000 habitantes por una infección causada por bacterias resistentes, y esto va a escalar para el 2050 a 18 a 21. Todos los países van a tener esta transición, todos los países van a tener un incremento en las tasas de mortalidad causadas por bacterias resistentes, pero particularmente los países pobres son los que vamos a llevar la mayor parte de esa carga. Y entonces, pues vean ustedes, ahí está México, ahí está el resto de Latinoamérica, ahí está el sureste asiático, de África, pues realmente ni siquiera hay datos, entonces no podemos saber mucho, pero va a haber esa transición en la cual nosotros somos los que vamos a aportar más de estos 2 millones de muertos. Y otro dato que, bueno, a ustedes a lo mejor no les importa, pero a mí sí, es que pues vamos a ser los viejos los que más nos vamos a morir. Las personas mayores de 70 años son los que vamos a aportar el grueso de los muertos para el 2050. De casi 2 millones de muertos por año, va a ser los mayores de 70 años. Y entonces, pues esto es también resultado no solo de a quién le pega más la resistencia, es también el resultado de que vamos a ver más viejos. Yo no voy a llegar al 2050, no me preocupa mucho esta cifra, pero para los de ustedes que sí piensan estar por aquí para el 2050, pues véanse en alguno de estos barritas y vean ustedes el riesgo que esto significa. Hace unos días, el 26 de septiembre, se llevó a cabo una reunión, la segunda reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU respecto al problema de la resistencia. Yo no soy fan de la ONU, creo que siempre llegan tarde y hacen las cosas mal, pero el que este problema ya se esté abordando no en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sino en la ONU, que es más un foro político que un foro técnico de salud, nos habla de que ya se hace necesario un enfoque que rebasa a simplemente las autoridades sanitarias. Lamentablemente, como resultado de esta reunión, lo único que salió en claro es que pues, se, menos del 11% de los países están destinando dinero a tratar de abordar el problema de la resistencia. México, desde luego, no es uno de ellos. Prometieron un fondo de 100 millones de dólares para enfrentar esto. 100 millones de dólares es lo que se gasta Estados Unidos en 2 días regalándole armas a Ucrania. Entonces, pues la disparidad entre tratar de solucionar un problema que va a matar 2 millones de personas al año y 2 días de misiles
nos da una idea de cuál es realmente el peso que le dan los gobiernos a cada uno de los problemas. Y bueno, una de las metas es que para el 2030 disminuya la mortandad que se predice que va a ocurrir para ese entonces en 10%. Entonces, eso es a lo que llegó la ONU como cosas interesantes de su reunión del 26 de septiembre. Entonces, como les decía, ¿por qué esto del uso de los antibióticos no tiene que ver con la resistencia? Pues es esencialmente, les decía, muchas causas, pero una que es indiscutible es, pues, ¿en qué usamos los antibióticos? Y resulta ser que el 30% de los antibióticos que se producen en el mundo se van a uso clínico y, sorpréndanse, el 70% se destina a un uso agrícola. Entonces, se los damos a las gallinas, a los cerdos, a las vacas, a los peces que tenemos en piscicultura, a las abejas, se rocía sobre árboles frutales. Es una monstruosidad. Se calcula que se producen en el orden de 100.000 toneladas de antibióticos al año, de modo tal que 70.000 se van a uso agrícola. Este gráfico nos dice entonces que aun si lográramos cortar a la mitad el uso clínico de los antibióticos, como ocurrió en Europa, por ejemplo, les mostré los datos entre 2008 y 2018, si cortáramos a la mitad el uso clínico de los antibióticos, pues lo que estaríamos sería eliminando esa parte del pie y nos quedaríamos todavía con el 85% de los antibióticos que se usan actualmente, siendo empleados de manera irresponsable. Y bueno, pues entonces si quitamos el uso irracional, el uso imprudente de los antibióticos, pues es quitarle un pelo a un gato. No estamos realmente haciendo ningún avance en términos de quitar la presión selectiva. Y esto es, insisto, apenas una de las causas por las cuales el uso de los antibióticos, el uso clínico de los antibióticos, no correlaciona con la resistencia. Y bueno, el punto es que este problema pues se parece ya mucho al problema del cambio climático en el cual pues, nos dicen, por ejemplo, no hay que ir a sitios en avión porque la huella de carbono es terrible, ¿no? Este gráfico es un gráfico de las fuentes de gases invernadero y esto que está marcado aquí es el 1,9%, eso es lo que aporta toda la aviación de todo el mundo. De modo tal que si ahorita todos los aviones en el planeta dejaran de volar, disminuiría en 2% la producción de gas invernadero. Nos quedaríamos con el 98%, o sea, eso no aporta en nada. Y si dejáramos de utilizar cualquier tipo de vehículo terrestre a gasolina o eléctrico, dejaríamos de liberar el 11,9% de los gas invernadero. O sea, nos quedaríamos todavía con el orden del 88%. Otra vez, con estas medidas chiquititas, no logramos nada, no vamos a tener ningún impacto. Este es un problema que ya escapa a estas soluciones simplistas. Y esto se ha traducido de alguna manera en la noción de que el problema de la resistencia bacteriana ha caído en la categoría de lo que en así evaluación socioeconómica de gran escala se conocen como problemas wicked. Wicked es otra palabra que no se puede traducir muy bien al español, es como una cosa maligna, siniestra, canija. Y entonces, pues estos problemas wicked son problemas que son muy difíciles de abordar y la resistencia bacteriana se ha inscrito ya dentro de esta lista de problemas wicked. De hecho, algunos autores dicen, vaya, ni siquiera es wicked, es super wicked. Y entonces pues ya tenemos que el problema ya escala a otra dimensión y nos dicen algunos estos autores, es super wicked por varias razones más o menos claras y esas razones son, una, el tiempo ya se nos está acabando, o sea, esto no se va a solucionar pronto y se nos viene ya el tiempo encima, no hay nuevos antibióticos. Dos, aquellos que buscan una solución a este problema son parte del problema, entonces son la industria farmacéutica, la comunidad médica, las autoridades sanitarias son parte del problema y son los que están tratando de buscar una solución. Eso usualmente no funciona. Las autoridades centrales que deben de estar abordando esto, le hace los ministros, las secretarías de salud, son muy débiles o no existen. Y el cuarto es que todas las visiones son de corto plazo. Entonces, las políticas prácticamente pues, no cuentan, no toman en cuenta el futuro. Y ese es un problema que nos va a pegar en el futuro inmediato.
Entonces, esto nos revela que el problema es un problema extraordinariamente complejo que no vamos a solucionar con el uso prudente de los antibióticos. Ok, bueno, pues entonces vamos a regresar a la pregunta, ¿por qué entonces el uso racional y el uso prudente de los antibióticos? Pues si no vamos a hacer nada alrededor de la resistencia, pues habría que ver qué otra cosa podemos hacer usando los antibióticos racionalmente. Y bueno, alrededor del abuso se ha hablado mucho de qué tanto aporta el abuso de los antibióticos y en diferentes fuentes van a encontrar este 50%, o sea, la mitad de los antibióticos que se emplean, que se prescriben médicamente, no debieran de haberse prescrito o están mal prescritos. Esa es una forma de abuso, ahorita les voy a platicar cuáles son. De hecho, esta 50% es probablemente una cifra conservadora. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos y que se hizo en los hospitales para veteranos de guerra de Estados Unidos, y ellos encuentran que el abuso es en el orden del 76%. Y vean ustedes, esta es una reunión que va especialmente enfocada a residentes en el área de enfermedades de tracto respiratorio. El 74% de los antibióticos para infecciones agudas de tracto respiratorio no requerían antibióticos. Tres cuartas partes de los antibióticos que se prescriben para infección respiratoria no son necesarios, o sea, ni siquiera hace falta antibiótico. Y bueno, el resto, con la excepción de un triste 11%, el resto o no son el antibiótico adecuado o no son por la duración adecuada. Y entonces, pues, y esto, pues, con diferentes porcentajes se replica para infecciones de tracto urinario, para infecciones de piel y tejidos blandos. El punto es que el abuso de antibióticos es enorme. Pero quedémonos con el 50%, o sea, no seamos tan críticos. Si lográsemos disminuir el 50% el uso de los antibióticos, pues probablemente lograríamos cortar al 50% los efectos adversos, las interacciones medicamentosas y los costos que esos antibióticos mal empleados significan. Vamos por partes. ¿A qué le llamamos abuso de antibióticos? Pues al uso en enfermedades no infecciosas, lo cual es más o menos obvio, ¿no? ¿Por qué habría yo de prescribir un antibiótico si no hay una infección? Bueno, pues hay una práctica muy común entre los médicos que es ven fiebre y prescriben antibióticos, y resulta ser que el 70% de las fiebres no son infecciosas, no tienen su origen en una infección. Y entonces, pues primero hay que determinar si esa fiebre es realmente de origen infeccioso antes de prescribir un antibiótico, porque la gran mayoría de las veces la fiebre tiene un origen que no tiene que ver con una infección. Y eso es apenas un ejemplo. Otro, en infecciones no bacterianas, lo cual también suena así como elemental, ¿no? Todo el mundo sabe que los antibióticos no sirven para curar infecciones virales, por ejemplo. Sin embargo, ustedes los ven prescritos para resfriados, para influenza. La cantidad de antibióticos que se prescribió por el COVID es verdaderamente alarmante. O sea, es inverosímil que en estos tiempos todavía haya habido prescripciones de antibióticos para tratar una enfermedad clarísimamente viral como el COVID. Pero las prescripciones se fueron al cielo de algunos antibióticos que pues ahí estaban en las listas, ¿no? Para infecciones bacterianas autolimitadas, esas infecciones que con antibióticos se curan en una semana, sin antibióticos en 7 días. Aquí hay varios ejemplos, les voy a poner uno que es muy claro, las diarreas sin sangre, y otro que es un poco controversial, más que nada porque pues aquí no es tanto culpa del que prescribe. Y resulta ser que el 65%, dos terceras partes de las infecciones de vías urinarias no complicadas, de la cistitis en mujeres adultas, el 65% son autolimitadas, se quitan solas en alrededor de una semana. De modo tal que lo que estas pacientes necesitan es un manejo sintomático más que antimicrobiano. Digo yo que este no es un tema que el médico pueda tomar la responsabilidad porque el médico no sabe cuál va a ser el caso. O sea, la mujer que tiene enfrente con una infección de vía urinaria, si esa es una de las tres que sí necesita antibiótico o es una de las dos que no necesita antibióticos de cada tres. Y entonces, pues es necesario prescribir antibióticos para todo el mundo. Pero si lográsemos responder esa pregunta, dejaríamos de prescribir dos terceras partes de los antibióticos para las infecciones urinarias, que son una de las principales causas de prescripción en el paciente ambulatorio. Y bueno, la otra es más días de los necesarios. Esto es algo muy polémico, innecesariamente, porque la mayor parte de la evidencia dice los tratamientos cortos funcionan igual que los largos, no hay ninguna necesidad de usar tratamientos largos. Insisto, hay evidencia clínica pues muy, muy clara, en muchos casos, no en todos,
pero de que los tratamientos cortos funcionan. Y este metaanálisis es un metaanálisis muy interesante porque este nos dice, bueno, sí, hay evidencia cada vez mayor de que los tratamientos cortos de antibióticos funcionan. Y lo que este metaanálisis aporta es precisamente esto: cada día de terapia antimicrobiana está asociada con un daño medible por los antibióticos, especialmente por eventos adversos. O sea, si ustedes tratan durante 7 días un padecimiento que con 3 hubiera sido suficiente, durante esos 4 días están causando daño. Y esto es el resultado de este metaanálisis, y hay mucha evidencia que nos dice, no está nada más así como que curándose en salud o quitándose un poquito el miedo de que la infección recaiga. No, no, están causándole daño al paciente por cada día que se pasan del tratamiento. Y desde luego está el uso de antibióticos que tengan espectro inadecuado o que estén en las dosis inadecuadas. Son otras formas de abuso, ¿no? Esto lleva, insisto, efectos adversos. Lo que les voy a presentar a continuación proviene de este artículo que están viendo en pantalla. Es un artículo reciente, 2018. Y este artículo es una revisión de los efectos adversos que causan los antibióticos en el paciente ambulatorio. O sea, esto no es en el hospital, es en el paciente ambulatorio. Estas son las tablas de las que no deben de presentarse en unas diapositivas. Seguramente han visto muchas diapositivas como esta, y esto está mal hecho, pero lo estoy haciendo así por una razón y ahorita se los voy a platicar. Les voy a presentar unas tablas que tienen este encabezado. Por un lado, el antibiótico; por otro lado, las siguientes columnas las 3 columnas siguientes son los diferentes tipos de efectos adversos. Uno son reacciones alérgicas, las otras son efectos transitorios, y los de hasta la derecha son efectos graves de los antibióticos. No me voy a detener en cuáles son, porque no es el propósito de hacer de esta sesión una descripción de efectos adversos. Nada más quiero que vean la magnitud del listado. Esto es nomás penicilinas. Y entonces vean ustedes aquí los diferentes tipos de penicilinas, vean ustedes reacciones alérgicas, vean ustedes reacciones transitorias, pero son claramente efectos adversos importantes, y vean ustedes los daños graves, desde luego anafilaxis hasta infecciones por Clostridioides difficile. Entonces, esto es solo penicilinas, insisto, no se trata de revisarlos. Lo único que quiero con estas tablas complejas es que se den cuenta de la magnitud de la tabla, o sea, de la cantidad de efectos adversos que hay. Estas penicilinas, estos son cefalosporinas y fosfomicina. Estos son macrólidos y nitrofurantoína. Estos son sulfonamidas y fármacos relacionados. Y estos son quinolonas. Entonces, para cada clase terapéutica dentro del grupo de los antibióticos encuentran un largo listado de efectos adversos. Y esto es algo que, insisto, vale la pena recordar. Y bueno, eso es una revisión así general de efectos adversos. Estos son nada más los títulos de diferentes artículos y diferentes tipos de efectos adversos, en particular efectos neurotóxicos, arritmias cardíacas inducidas por antibióticos, reacciones cutáneas severas, convulsiones epilépticas inducidas por antibióticos. Y estas no son historias nuevas. Este artículo de aquí, del efecto adverso de antibióticos sobre los sistemas orgánicos mayores, es un artículo de 1970. O sea, es algo que hemos conocido durante muchos años y que lamentablemente se hace poco al respecto del uso de antibióticos y de los efectos adversos. Hay un efecto adverso en particular que sí correlaciona directamente con el uso de antibióticos. Ya vimos que la resistencia no correlaciona con el uso de antibióticos, pero este artículo de 2022, no, perdón, este es de 2024, nos asocia las infecciones de Clostridioides difficile y la asociación con el consumo de antibióticos. O sea, estas sí van de la mano. A más consumo de antibióticos, más infecciones por Clostridioides difficile. Y dos cosas destacan de este trabajo. Ven ustedes, México es uno de los países en donde más alta prevalencia hay de este tipo de cosas. No es de sorprender, pero aquí tenemos, desde luego, menor que en Estados Unidos, pero aquí sí tenemos una importante tasa de problemas por clostridioides, y esta es la correlación que cada grupo de antibióticos tiene. Desde luego, estas infecciones en su tiempo se les llamaba colitis pseudomembranosas, en mis tiempos más bien. Luego ya evolucionó el término diarreas inducidas por uso de antibióticos, pero las diarreas por clostridioides se describieron casi por primera vez asociadas a clindamicina, y aquí lo vemos como uno de los antibióticos con más correlación. Pero vean ustedes cómo los carbapenémicos son también muy importantes.
Y prácticamente ningún antibiótico se libra de tener un impacto en forma de infecciones asociadas por clostridioides. Otros ejemplos de tablas que no se deben de presentar en este escenario y que el único propósito de ponerlas es no que las lean, vaya, ni siquiera van a poder ver los numeritos, nada más ven la extensión de las tablas para que se den cuenta de la magnitud del problema. Estos son eventos adversos en niños. Y ahí ven ustedes toda la lista de antibióticos y los porcentajes de eventos adversos en niños. Y esto son eventos adversos en Estados Unidos que motivaron una visita a la sala de urgencias. O sea, fueron eventos adversos tan graves que llevaron al paciente al hospital. Y otra vez una lista extensa de antibióticos y los porcentajes con los cuales ocurrieron estos eventos adversos graves. De hecho, este artículo nos aporta una cifra interesante. El 19.3% de los efectos adversos que llevaron a pacientes al hospital fueron causados por antibióticos. Y entonces, pues, esto nos devuelve a el porqué del uso racional. Pues el porqué del uso racional es porque podemos disminuir estas tasas de eventos adversos, ¿no? Hay un evento adverso particular que vale la pena sacar de todo el grupo anterior y ese es lo que hacemos sobre la microbiota. Este estudio apareció hace casi 15 años y este es un estudio que sometió a 3 personas, cada uno de estos grafiquitos corresponde a una persona distinta. Son 3 personas a las cuales les dieron un tratamiento con ciprofloxacina, eran personas sanas. Y a estos con las herramientas de metagenómica disponibles entonces, esto ya ha avanzado un poco y bueno, ya ahorita podríamos disponer de herramientas un poco más finas para hacer este trabajo, pero pues con lo que se disponía en ese entonces, hace 15 años, midieron la diversidad y la riqueza de la microbiota intestinal de cada persona antes del tratamiento con antibióticos, ¿no? Entonces, pues va variando a lo largo de los días. Y finalmente, esta raya gris que ven ustedes a lo largo de los 3 paneles, esta raya es una dosis de ciprofloxacino. Les dieron una dosis de ciprofloxacino de 500 miligramos. Y ven ustedes cómo a partir de esa dosis la microbiota se altera de manera dramática. Eh, Otra cosa que destaca es en cada persona la alteración es distinta. Entonces, en algunos pues, se altera dramáticamente al principio, pero luego se recupera rápidamente. En otros se altera y se tarda bastante tiempo en recuperar. De hecho, no vuelve nunca ya a la normalidad. Dejaron pasar medio año y a este mismo grupo de pacientes les dieron, el mismo trío de pacientes les dieron otra dosis de ciprofloxacino. Y entonces vean ustedes cómo a partir de la segunda dosis ya la microbiota claramente ya no fue la misma, lo cual lleva al título una recuperación incompleta y una respuesta individual de cada persona a la perturbación que se induce por antibióticos en la microbiota. Y entonces, pues esto es importante. De hecho, pues este artículo nos habla de que los antibióticos son los disruptores mayores de la microbiota intestinal. Si pensamos en la microbiota intestinal conforme ha ido evolucionando nuestro conocimiento de la participación de la microbiota en la salud, pues sabemos que está relacionada con una serie de trastornos digestivos, lo cual es más o menos obvio, pues es la microbiota intestinal, pero también podemos relacionarlo ya con problemas metabólicos como la diabetes, y lentamente se le relaciona más y más con otras cosas, y entonces este eje intestino-cerebro pasa necesariamente por la microbiota, y ya hablamos de trastornos inducidos por los antibióticos en el orden neuropsiquiátrico, depresión, ansiedad, esquizofrenia, probablemente incluso autismo, relacionado a las alteraciones que los antibióticos producen en la microbiota intestinal. Entonces, es una gama que apenas empieza a ser descrita de efectos adversos que tienen los antibióticos y que podríamos reducir si reducimos el uso imprudente y irracional de los antibióticos. Habíamos hablado también de interacciones medicamentosas. Rapidísimamente, las interacciones medicamentosas las podemos clasificar en 2 categorías. Las que llamamos farmacodinámicas, que son aquellas que lo que hacen es modificar la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es lo que está definido de la curva farmacocinética, entre las concentraciones que tienen efectos terapéuticos, los que están por debajo tienen efectos terapéuticos, las que están por arriba de esto van a tener efectos tóxicos. Y cuando hay interacciones farmacodinámicas, lo que ocurre es que esta ventana se modifica. Puede ser por un lado nada más, por arriba, para abajo, puede ser por los dos y estrecharse como lo ven ahí. Y entonces pues tenemos una larga lista de interacciones
medicamentosas potenciales, ¿no? Déjenme presentarles, aquí hay que conocer antibiótico por antibiótico. Otra vez, no voy a hacer una relatoría de todas las interacciones medicamentosas, pero les voy a presentar algunos ejemplos así muy puntuales, ¿no? Sabemos que un inhibidor de recaptura de serotonina no deberíamos de administrarlo con un inhibidor de la monoamina oxidasa. Eso es algo que saben muy bien los psiquiatras. Y que, bueno, pues pareciera no tener nada que ver con antibióticos, pero el linezolid, que es una oxazolidinona, un antibiótico que se usa para infecciones por gram positivos, tiene una actividad de inhibidor de monoamina oxidasa. Entonces hay interacción entre estos dos tipos de antibióticos, una interacción farmacodinámica. La acitromicina es un antibiótico que eleva el periodo QT, o sea, tiene este efecto cardiotóxico y pues, entonces no debíamos de combinarlo con, por ejemplo, el moxifloxacino que eleva aún más el periodo QT. Y ustedes me podrían decir, pues, ¿por qué voy a asociar acitromicina con moxifloxacino? ¿Qué razón podría yo tener para combinar estos dos antibióticos? Bueno, esta es una de las combinaciones más populares que se dio con el COVID. La citromicina por culpa de entre Donald Trump y un microbiólogo francés que dijo que era útil contra el COVID, y el moxifloxacino porque pues, es medicina basada en la ocurrencia. Esta combinación de acitromicina con moxifloxacino fue particularmente popular contra el COVID. Entonces, quién sabe cuánta gente se habrá muerto por una interacción medicamentosa en vez de por el COVID, ¿no? Y luego le echan la culpa a López Gatell. Y esto no es lo único. Aquí tenemos la combinación de ceftriaxona con lansoprazol, y que pues, precisamente porque ambos prolongan el periodo QT, conduce a un riesgo de arritmia ventricular, paro cardíaco y muerte por una interacción medicamentosa. Hay otras más simples, la espironolactona, un diurético, no se debe combinar con el trimetoprim porque altera los niveles de potasio. En fin, hay una serie de interacciones farmacodinámicas que podrían reducirse si reducimos el uso de antibióticos. Y luego están las interacciones no farmacodinámicas, y esas son usualmente las que derivan del metabolismo de fármacos. Y entonces, pues la farmacocinética se altera, puedes subir o bajar, la ventana terapéutica queda intacta. Estas interacciones medicamentosas, pues es un poco la función de embudo, de competir por el mismo embudo, y ese embudo puede ser el metabolismo. Entonces tenemos fármacos que son metabolizados por la isoforma 3A4 de citocromo. Hay algunas moléculas que compiten y entonces cuando compiten, aquí tenemos una molécula verde que si administrábamos 5 inicialmente, 3 eran metabolizadas y nos quedaban 2 en circulación, pero si le añadimos un segundo fármaco que es el que está en morado, ahora vamos a tener que esos dos compiten y entonces se dejan de metabolizar 2 de los verdes y ahora vamos a tener 4 en vez de 2 de los verdes aún en circulación, ¿no? Hay fármacos que inhiben por completo la enzima y entonces nos dejan una muy buena parte del fármaco circulando sin metabolismo. Hay otros fármacos que lo que hacen es inducir la expresión de 3A4, entonces multiplica el metabolismo y se pierde el fármaco mucho más rápidamente. Y esta es otra vez una larga lista de fármacos que compiten por citocromo 3A4. En negritas están los antibióticos. Entonces, cualquiera de estas combinaciones nos puede dar una interacción no farmacodinámica. Aquí tenemos los que inhiben citocromo 3A4, aquí tenemos los que inducen citocromo 3A4, y eso es nada más 3A4. Aquí tenemos las diferentes isoformas, y entonces la 1A2 es inhibida por quinolonas, la 12A8 es inhibida por trimetoprim, otras son inducidas por rifampicina, etc. Entonces tenemos un enorme potencial de interacciones, y otra vez no es el propósito revisar una por una, pero esto que van a estar viendo ahorita en pantalla mientras se los platico es la lista de interacciones potenciales de diferentes tipos de antibióticos con pues una larga lista de otros fármacos. Si disminuimos el número de prescripciones, pues vamos a disminuir claramente el número de interacciones medicamentosas que, como vimos, pueden llevar a los pacientes al hospital. Ok, y bueno, la última razón por la cual deberíamos de reducir el uso de antibióticos es el costo.
Este es un gráfico de lo que se gasta en Estados Unidos. Los precios de la salud en Estados Unidos son fuera de toda realidad, pero bueno, es un indicador. Aquí tenemos los gastos por año de antibióticos en hospitales de Estados Unidos. Y vean ustedes cómo se gastan entre 8 y 10 mil millones de dólares al año en antibióticos en Estados Unidos. Vamos a decir que en México los costos sean 20 veces menores, se gastarían en México entre 8 y 10 mil millones de pesos al año en antibióticos, lo cual es una cifra de todas maneras estratosférica. Finlandia, este es un ejemplo finlandés. Finlandia es un país muy chiquito, tiene 5,5 millones de habitantes, y este es un gráfico de los antibióticos que se usan para paciente ambulatorio, no hospitalario, y vean ustedes cómo a lo largo de los años, pues este uso también ha ido un poquito a la baja en términos de precio, pero se andan gastando entre 30 y 40 millones de dólares al año en antibióticos comunitarios. Insisto, este es un país que tiene bajas tasas de uso de antibióticos y además tiene una población muy, muy reducida. Estos no son datos corregidos por población, estos son gastos totales por país. Si lográsemos cortar a la mitad estas prescripciones de antibióticos, nos gastaríamos la mitad en antibióticos. Y esto nos demuestra este estudio de los efectos directos del control de antibióticos, del Antibiotic Stewardship. Es un artículo que me da mucha tristeza presentar, un artículo de un hospital en Palestina. Que yo espero haya escapado al genocidio al que están siendo sometidos en Palestina por Israel. Pero bueno, este artículo nos habla solamente de 3 antibióticos en el ambiente hospitalario y de cómo entre el antes y el después de la instauración de un programa de Antibiotic Stewardship, los costos, el dinero gastado en antibióticos disminuyó en promedio en un 55,5%, ¿no? O sea, otra vez se disminuyó prácticamente a la mitad lo que se gastan en antibióticos. Y luego tenemos una serie de costos indirectos, no me voy a detener aquí. Estos son un par de metaanálisis de los costos indirectos, y aquí se grafican o se tabulan cosas que pues se miden en estos indicadores farmacoeconómicos que a veces escapan a nuestra comprensión, ¿no? Entonces, estos balances costo-beneficio, estos años de vida ajustados por calidad de vida, los QALYs, pero ciertamente todos estos análisis nos dicen, tanto en términos individuales por paciente o en términos colectivos por hospital o por país, hay una disminución significativa en los costos de antibióticos una vez que se instauran programas de uso prudente, de uso racional de antibióticos. Entonces, pues si ustedes prescriben antibióticos, ya sea que lo hagan en un centro de salud pública, le estarían ahorrando a su centro dineros que no necesitaría gastar en antibióticos mal prescritos. Si ustedes se lo están prescribiendo a sus pacientes y ellos de su bolsa están pagando, pues también le estarían ahorrando a sus pacientes una cantidad importante de dinero si usaran los antibióticos de manera racional. Termino entonces con una conclusión simple, ¿no? Pues, ¿por qué? Regresando a la pregunta, usar los antibióticos de manera racional, de manera prudente. Bueno, pues ya vimos que podríamos abatir el abuso y con ellos abatir efectos adversos, abatir interacciones medicamentosas y abatir el costo que involucran estos antibióticos mal prescritos. Y bueno, si no me creyeron toda la evidencia que les acabo de presentar, yo sé que son muchos años de haber oído que los antibióticos y la resistencia van de la mano, pero si no me creyeron, en un descuido, si dejan de usar antibióticos, a lo mejor también impactarían la resistencia. Con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Tal como se los prometí, fue provocadora la conferencia y por supuesto, como buen experto, salió completamente de los lugares comunes a los cuales estamos acostumbrados cuando hablamos de la resistencia antimicrobiana. De tal forma que, recopilando aquí algunas inquietudes del auditorio, tenemos un par de preguntas para el doctor Amabile. La primera de ellas tiene que ver con, desde su perspectiva, cuál es el involucramiento que un médico en nivel de formación debe de tener
con la resistencia antimicrobiana, que me imagino que lo que quiere decir esta pregunta es, en forma pragmática, ¿qué recomendaciones daría usted para en su área, en el área de influencia de cada uno de estos médicos poder abordar este problema, aunque sea a un nivel atómico? Doctora Amabile. Bueno, yo, lamentablemente, lo único que les puedo decir, y un poco era el sentido de la plática, era, debemos usar los antibióticos prudentemente, desde luego, como en algún momento a lo largo de la charla mencioné, esto no es una invitación a que voy a empezar a prescribir carbapenémicos para quitar el dolor de cabeza. Eh, Tenemos que usarlos racionalmente, tenemos que asumir la responsabilidad de usarlos racionalmente, pero el impacto que esas medidas vayan a tener en la resistencia bacteriana, como les comenté a lo largo de todo este tiempo, y les presenté la evidencia que soporta esta declaración, el impacto va a ser mínimo. Entonces, pues no nos debemos ni de sorprender ni de desanimar si vemos que empezamos a usar los antibióticos más racionalmente y la resistencia no cede, y no solamente no cede, sino que sigue en aumento. Entonces yo creo que en nuestras manos, en lo individual, está el tener conciencia del tamaño del problema de la resistencia y de que, como les digo, es un problema que existe y que está matando gente. Así podría decir que a lo largo de esta plática se murieron alrededor de 80 personas en todo el mundo por el problema de resistencia bacteriana. Eh, y entonces es algo que está ocurriendo, pero es algo que sale de nuestras manos. Es como también se los dije, es algo como el cambio climático, con dejar de usar el automóvil, con no sé, cualquiera de estas medidas. Hay que hacerlo, pues sí hay que hacerlo, es una responsabilidad individual y social, pero el impacto que van a tener es mínimo, si es que alguno, ¿no? Entonces, la invitación es a cobrar conciencia de esto y a darnos cuenta de que el enemigo es como que en otra dimensión. O sea, uno, no somos nosotros los que estamos causando el problema. Y dos, el enemigo es el uso agrícola de antibióticos, es el permitir que se sigan utilizando como promotores de crecimiento en animales de granja. Y es, por ejemplo, en el caso mexicano, tratar de evitar que lleguemos a ese quinto lugar de uso de antibióticos con esos propósitos. Y esto pues solamente se puede hacer a través de algún tipo de presión social. Yo sé que suena muy ilusorio, pero pues tratar de hacer presión para que en el ambiente social y en el ambiente político esto se haga conciencia del problema y se empiecen a tomar medidas al respecto. Es algo muy difícil, es algo que parece fuera de nuestras manos, pero el primer paso es cobrar conciencia de que así es y de que con prescribir antibióticos racionalmente, que insisto, es algo que tenemos que hacer, no vamos a corregir el problema de la resistencia y la incidencia que vamos a tener va a ser verdaderamente pobre. Excelente, muchas gracias. La segunda pregunta viene en el sentido de, desde la perspectiva de la comunidad académica, ¿cuáles son las medidas principales que se deben de tomar para combatir este problema en la situación ideal? Estamos hablando a nivel liderazgo, supongo, no algo que esté en nuestro alcance, pero ¿cuál es el camino que desde su perspectiva los liderazgos, los gobiernos, los líderes políticos deberían de seguir para que nosotros en nuestro nivel de influencia tratemos pues de impulsar, porque llegará algún momento en que nos pregunten a alguno? Entonces, desde su perspectiva como un académico reconocido en esta área, ¿cuál sería el camino pues adecuado para que los gobiernos lleven esta situación? Insisto que el primer punto es entenderlo y tomar conciencia de la dimensión del problema, ¿no? O sea, dejar de pensar en que eh, uso más antibióticos, hay más resistencia, dejo de usar antibióticos, va a disminuir la resistencia. Eso es lo primero que tenemos que tener muy, muy claro. Y déjenme ponerles dos ejemplos de las cosas que han pasado en el mundo, como dos opciones de las varias que debe haber para poder abordar el tema. En los países nórdicos, particularmente en los Países Bajos, en Holanda, ya se prohibió el uso de antibióticos con fines agrícolas. Está prohibido.
Y este es algo que fue el resultado de la presión de los médicos, de los investigadores en microbiología, en biología evolutiva, hacia sus autoridades. O sea, el decirles, el explicarles a estos que se autonombran tomadores de decisiones y decirles, tienen que tomar una decisión al respecto y esa decisión tiene que ser dejar de usar los antibióticos de manera agrícola. Y se logró. Son sociedades bastante desarrolladas, bastante avanzadas, en donde hay esa comunicación entre pues, la gente de a pie como nosotros y los tomadores de decisiones. Hay flujo de información. Ese es un caso y podríamos intentarlo. No sé si llegue a funcionar o no. El otro ejemplo es el caso de Estados Unidos, que en términos políticos es más parecido al nuestro, en el cual hay una élite política que acaba de perder las elecciones catastróficamente, pero que hay una sociedad civil más o menos organizada, cosa que no tenemos en México. Y aquí la sociedad civil se organizó, no aquí, en Estados Unidos la sociedad civil se organizó y dijo, el problema de la resistencia bacteriana es un problema grave, me está afectando a mí como sociedad y está siendo causada por esta gente que le está dando de comer antibióticos a los animales comestibles. Entonces yo voy a hacer presión y se hizo una presión a manera de boicot sobre McDonald's y sobre Kentucky Fried Chicken. Y les dijeron, si ustedes siguen comprando pollos a los cuales les hayan dado antibióticos, nosotros boicoteamos eh, McDonald's y Kentucky Fried Chicken. Y esos dos ocupan entre el 75 y 80% del mercado del pollo en Estados Unidos. Y entonces la presión que esos dos pueden hacer sobre los productores de pollo fue a su vez enorme. Y de ese modo, con la presión civil sobre los intermediarios, se logró que los productores dejaran de utilizar antibióticos en el pollo. Nada más en el pollo, no en los cerdos, no en cuestiones vegetales, pero ya fue una disminución importante y útil. Entonces, son dos estrategias bien distintas. Una es, digamos, el cauce político, que es el que debería de funcionar, pero que claramente no siempre funciona. Y el otro es la presión directa a la sociedad. Pero para que hagamos cualquiera de las dos, tenemos que estar bien conscientes de cuál es la naturaleza del problema para que no nos digan, no, 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 con un programa de uso prudente de antibióticos a nivel clínico y con prohibir la autoprescripción, vamos a solucionar el problema. No, no lo vamos a solucionar. Tenemos que ir a dar el siguiente paso. Correcto, excelente. Pues sí, habla un panorama mucho más amplio de lo que está pasando. Finalmente, aquí hay una solicitud de que nos refiera sobre su artículo de revisión que hizo, que aquí comentan con más de 400 referencias, a ver si puede orientar dónde encontrar dicho artículo. Y finalizando esa participación, acaban las preguntas y cedo el micrófono al doctor Sainz. Es una revista de acceso libre que se llama Antibiotics. Es un artículo que apareció este año, apareció en mayo o junio, no recuerdo ahorita, alrededor de esas fechas. Y bueno, si ustedes buscan en mi nombre, van a encontrar, ya sea que lo busquen en la revista Antibiotics, o si lo buscan en Google Scholar, van a encontrar este es el último artículo que he publicado, y los lleva directamente al website del artículo. Eh, es un artículo de acceso libre, de modo tal que cualquiera lo puede descargar. Es una lectura complicada, son algo así como 45 páginas, pero compila toda la información, al menos toda la información que yo conozco, sobre cada uno de estos aspectos y otros que no mencioné que tienen que ver con pues, diferentes cosas distintas, le llamo al artículo aspectos no canónicos de los antibióticos y de la resistencia. Entonces, para diferenciarlo de esta noción canónica de que el uso produce resistencia y de que disminuyendo el uso voy a disminuir la resistencia, que es la noción canónica que nos han platicado toda la vida, este artículo resume todos los aspectos no canónicos y abarca buena parte de lo que les he platicado. La última sección del artículo se refiere precisamente a los aspectos sociales y a cómo el Producto Interno Bruto, la corrupción, el mal gobierno,
Todas esas cosas que parecieran no tener relevancia correlacionan mucho más con la resistencia bacteriana que el uso de antibióticos. Y entonces eso es lo que hace que el problema sea muy complejo. Muchas gracias. Pues nuevamente muchísimas gracias. Hacemos extensiva, a veces la palabra gracias puede ser un poquito muy corta, pero es una palabra muy grande y muy amplia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Amabile por esta brillante exposición. Justo como decía el doctor Careta, son pláticas que nos hacen reflexionar sobre si estamos haciendo o no lo correcto, siendo otorrinolaringología una de las especialidades donde quizá se abusa mucho del uso de antibióticos, a veces por desconocimiento o a veces por presión de la familia y por otras causas que, bueno, no viene el caso comentar. Pero muchísimas gracias. También gracias a los laboratorios Leomond, al licenciado Luis Escobedo por el apoyo en este programa, al doctor Careta también por su coordinación. Me agrada mucho ver gente que está conectada incluso de otros países. Les agradecemos mucho que nos sigan a través de las redes sociales de la sociedad. Veo gente de Colombia, veo gente de El Salvador. Un saludo a todos para allá. Y por supuesto, aquí en nuestro país hay gente de Guerrero, de Sinaloa, de Puebla, de Yucatán. Muchísimas gracias por conectarse y darle seguimiento a las actividades que tiene la sociedad. No me queda más que desearles que pasen muy buenas noches e invitarlos nuevamente para que nos veamos en la próxima semana, donde también tendremos el gusto de contar con el doctor Carlos Amabile para un segundo tema que estoy seguro será de mucho interés para todos ustedes. Así que pasen buenas noches y nos vemos pronto.